Muy bien. Eh, ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a comenzar. Ahora, el tema de hoy es el poder de tu mente y cómo elevarlo. Es decir, a mí una de las cosas que me gustan de la metafísica es que tienes que hacer esa unión con lo invisible y con lo tangible. Entonces es algo que a mí me gusta mucho esto de la metafísica porque han sido cosas que se pueden comprobar. Hay algunas que de los cursos de prosperidad o de las pláticas de prosperidad, hay gente que me llama y me dice, Carlos, ando viajando, muchas gracias. O alguien que se sanó, muchas gracias. Realmente, acuérdense, es su mente, son ustedes, es Dios. Entre más conexión divina tengan, más fácil pueden cumplir todas las cosas que ustedes necesitan. Eso es algo muy sencillo de decir, pero a lo mejor es un poco complicado porque todo requiere un poquito de esfuerzo. Y entonces esta plática es el poder de tu mente y cómo desarrollarlo, cómo potenciarlo, porque les voy a decir que todos tenemos un poder, un potencial enorme mental, pero pocos lo desarrollan, pocos los desarrollamos y pocos, muy pocos, lo llevan al límite. Es decir, el poder mental, el poder de nuestro cerebro, el poder mental es tan fuerte que nos puede quitar una enfermedad en un segundo. Es por eso que se llama milagros, ¿verdad? Que sean milagros quiere decir 1000 veces sembrado, es 1000 veces, llevar a 1000 veces la potencialidad que tienes, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el poder mental, pero saben que antes de empezar tenemos que hacer algunos puntos, algunas reflexiones que tenemos que ver y cosas que vamos a ver en la plática. Si esta plática no la terminamos, pues haremos una segunda parte, ¿sí? Primero, antes de empezar a querer potenciar tu mente, primero tienes que tomar en cuenta muchos factores. Bueno, son varios. Son fáciles, tan fáciles que se nos hacen, tan sencillos que se nos hacen complicados cumplirlos, ¿sí? Primero, el primero es el autocontrol. ¿Qué tanto sabes autocontrolarte? Dice el maestro de la Ferrier, el doctor de la Ferrier, dice que todo tipo de control es violencia. Entonces, yo le llamo, en lugar de autocontrol, tenemos que llevarlo más allá, es decir, trascender nuestra mente. ¿Qué tanto puedes tener tu trascendencia en ti mismo? Es decir, ¿qué tanto te sabes controlar? ¿Cuánto? La segunda es, ¿qué piensas? Hemos, nos hemos tomado un tiempo a realmente convertirnos en el observador del observado, es decir, realmente dices, a ver, ¿qué estoy pensando? Porque muchas veces estamos pensando y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que pensamos. Y generalmente lo que tú piensas todo el día, generalmente en eso te conviertes o te vas convirtiendo. Cuando uno piensa cosas positivas y crees que no te va a ir bien, entonces no estás pensando cosas positivas. Es decir, mucha gente dice, oye, ¿por qué me va tan mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que, por qué siempre que quiero hacer algo no sucede? ¿Por qué? Porque siempre estás pensando en eso que te va a pasar y no en lo que quieres que te pase. Son cosas muy diferentes en lo que crees que te va a pasar o en lo que tú quieres que te pase. Porque como traemos en nuestro psique, en nuestro subconsciente, en otras pláticas hemos hablado bastante acerca del subconsciente, nos damos cuenta
que nosotros traemos dentro de ese subconsciente el rechazo, el no merezco, el no me la creo, el no lo soy. Hemos estado trabajando mucho en el yo soy superior, en el yo soy interno, en tu yo superior. Pero aquí es darte cuenta qué estás pensando todo el día. ¿Se han dado cuenta o no? Generalmente no nos damos cuenta porque llegas a tu trabajo y te enfocas en el trabajo, pero realmente llegan muchos pensamientos y no solamente de tu trabajo, sino de muchas cosas. Nuestro cerebro trabaja a la velocidad de la luz. El problema es que pasan tantos pensamientos, piensas tanto en otras cosas que no te das cuenta. Entonces ahorita lo importante en el factor, es un factor muy importante cuando quiere uno empezar a potencializar la mente es qué piensas, qué estás observándote. Es decir, ponte, claro que es imposible, bueno, sí es posible, pero es muy difícil que todo el día estemos viendo a Carlos Chávez o viendo a Ana Luisa o a José o a Pepe afuera y estar viéndolo. Es difícil, pero sí es posible, pero con mucha práctica. Pero nada más empiecen a pensar, ¿qué estoy pensando en estos momentos? Estoy ahorita en una pantalla observando algo, estoy aprendiendo algo o estoy pensando en el ruido que se hace afuera, en el parque o en que tengo que estar con mis hijos o que tengo que estar a hacer de cenar ahorita o que comí mucho. ¿En qué están pensando? ¿Estás enfocado a lo que estás viendo o realmente tu pensamiento está en otro lado? Desde ahí tienes que empezar. ¿Quieres potenciar tu mente? ¿Quieres potenciar a ese poderosa herramienta que tú tienes? ¿Qué estás pensando? Como todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que vemos son herramientas para el mejoramiento del ser humano, para el desarrollo del ser humano. Es decir, desarrollar ese potencial. Otra de las cosas que es qué autovaloración, en qué concepto te tienes. Es decir, cuánto te valoras, cuánto crees que vales o cuánto crees que pesas. Es decir, estamos hablando sobre el pensamiento, sobre el pensamiento. ¿En qué concepto te tienes? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Eres mala? ¿Eres muy buena? ¿Eres amorosa? ¿Eres sincera? ¿Eres celosa? ¿Eres envidiosa? ¿Eres amorosa? ¿Qué, qué concepto tienes? Es decir, tú qué concepto te tienes a ti mismo. Olvídate de las demás personas qué concepto te tienen, sino tú misma. Yo soy una buena persona o soy una mala persona, soy una persona envidiosa, soy una persona creativa, soy una persona inteligente, soy una persona. ¿Qué tipo de persona te has tú catalogado? Eso es importante. Antes de empezar, ¿cómo te valoras? Y esa es una autovaloración. No nos interesa la gente, no nos interesan los demás. Acuérdense que, y ahorita vamos a hablar de eso, tú eres el dueño de tu película, tú eres el protagonista y muchas veces no lo hacemos así. Siempre pensamos en que no soy el protagonista de mi vida, es un error y en eso vamos a tratar ahorita. También otra de las cosas que tienes que saber de esos factores, hasta dónde o cuánto te amas a ti misma, a ti mismo. Olvídate de los demás si te aman o no. Este es un concepto que tenemos muy trillado, pero pocas veces hecho o pocas veces estudiado. ¿Cuánto me amo? No, es que yo me amo mucho. ¿En serio? Te cuidas, haces ejercicio, te levantas temprano, duermes temprano, comes sano. Si no haces esas cosas, entonces no quiere decir que te quieras, ¿sí? Porque tenemos que entender que saber hasta dónde realmente me quiero o hasta dónde realmente me amo. ¿Estoy dependiendo de alguien que me ame o me amo a mí misma, a mí mismo? Eso es un factor que tienes que tener bien claro para empezar. Óiganlo bien, todo esto no es que esté malo o esté bueno, ¿eh?
ustedes tienen que empezar a tomar en cuenta todos estos factores para que de ahí se potencialice nuestra mente. Es decir, nuestro cuerpo mental se potencialice, se haga más fuerte. Pero esto no quiere decir que si soy malo, soy celoso, soy envidioso, no quiere decir que sea malo. Simplemente eso es lo que eres. ¿Cuánto me valoro? No, pues no me valoro, valgo menos que un 20, etc. Esa no es malo ni es bueno. Simplemente es tomar en cuenta esos factores para saber en dónde estás y que de donde estás, elevarte. Porque si yo digo, no, es que yo me amo mucho, entonces, si realmente no te aman, no podemos empezar a trabajar con el factor mental. No sé si me explico. Porque tú puedes mentirle al mundo, puedes mentirle a tu familia, puedes mentirle a tu pareja, pero a ti no te puedes mentir. Entonces, esta es una autoevaluación. Estos factores, es decir, a ver, si me autocontrolo o no, no exploto muy rápido. Mucha gente dice, no, es que tengo un carácter muy fuerte, no, tienes un carácter muy débil, porque si te levanta cualquier cosa, imagínate, cualquier persona te mueve, cualquier persona te hace enojar, entonces quiere decir que tienes un carácter débil. Tendrás un temperamento fuerte, eso es diferente, pero el carácter se forja, ¿sí? Muy bien. El número 5, ¿qué tanto te aceptas? Es decir, ¿te valoras? ¿Te amas? ¿Cuánto te valoras? ¿Cuánto te amas? ¿Y cuánto te aceptas? Porque a medida de que te aceptes, es también otro trampolín para poder seguir creciendo nuestra forma mental. Entonces, segundo, ¿te aceptas a ti misma? ¿A ti mismo? ¿Qué tanto te aceptas? Eso es algo, es un factor bien importante. Y otra vez repito, no es examen esto. No es para que lo andemos divulgando. Esto es personal, individual y cada uno. Es de cada quien. Y no importa en dónde estés catalogada, catalogado. Lo importante es realmente verte como eres. En el espejo no puedes mentirte. Sabes quién eres, cómo eres. Y ahí, desde ahí, nos basamos. Pero si empezamos a mentirte a ti misma, a ti mismo, entonces, todos los ejercicios que siguen, todo lo que vamos a empezar a cómo reaccionar y relacionarnos con nosotros mismos, no vas a estar en un lugar flotando. Es decir, estas son las bases. Y otra vez, no es malo ni bueno, simplemente son tus bases, ¿sí? Porque de aquí va a empezar a querer cambiar o quedarte igual. El punto número 6 es que vamos a hacer ahorita ejercicios de concentración en particular y los ejercicios para mejorar la concentración. Porque en eso se basa mucho de lo que es empezar a potencializar tu mente. Si tú en particular no sabes concentrarte o no sabes cómo concentrarte, vamos a hacer ejercicios de concentración de tal manera que tú aprendas a cómo concentrar. Es decir, poner todo en un centro. Sí, eso es lo que quiere decir una concentración. También, aunque sé que hay mucha gente aquí que sabe respirar, pues vamos a respirar y hacer ejercicios de respiración. Y dentro de la respiración, vamos a hacer una respiración de la glándula pineal. Esa respiración que nos va a activar la glándula pineal, para los que no conocen, dentro de nosotros están los siete chakras o 7 glándulas que manejan nuestro cuerpo. Y la glándula pineal se llama la glándula divina. Es decir, la pineal está en la parte superior donde antes tenía la mollera y hay otra pituitaria. Estas dos glándulas del tamaño de un chícharo manejan el cuerpo físico. Entonces tenemos que hacer ejercicios para activar la pituitaria, la pineal, y cuando tú las estás activando, empieza el cerebro a generar
y a generar mucha fuerza interna y a desechar lo que no sirve. Entonces eso también lo vamos a hacer. Y 8, vamos a hacer el despertar consciente. Dentro de ese despertar consciente es precisamente ya los ejercicios de respiración que hicimos junto con algo que les va a encantar sobre la apnea. Y también vamos a hacer una meditación cerebral para aumentar el potencial cerebral. ¿Sí? Es la meditación cerebral y vamos a hacer esa meditación cerebral sirve para aumentar tu potencial cerebral. Si lo haces, si lo practicas, va a pasar muchas cosas. Muy bien. Comenzamos pues con el autocontrol. Tenemos que entender que el autocontrol es la capacidad que nos permite controlar los estados de ánimo, nuestras emociones a nosotros mismas, a nosotros mismos. Y el autocontrol hace que nosotros controlemos las emociones para ir mejorando el carácter, precisamente para irla haciendo fuerte, y no que otras personas me muevan las emociones. Es decir, que esas otras personas no controlen lo que yo quiero sentir. Sí, esa es el autocontrol, es la capacidad que nos permite controlarnos, ¿no? Y también la idea es que tenemos que convertirnos en los actores principales de nuestras vidas. Es decir, mucha gente busca estar en la vida queriéndose parecer a otros. Buscan ser parecido a aquel. En la secundaria siempre había un líder, en la primaria, y tú quieres peinarte como él. Es más, ahorita hay artistas que se ponen algo y toda la gente se pone. Alguien se empezó a poner un tatuaje y todos se ponen un tatuaje. Es decir, nosotros queremos imitar a algunas personas y los hacemos que esos seres sean los que manejan mi vida, es decir, no me convierto en el actor principal. Entonces aquí la idea es que te conviertas en ese actor principal, pero eso es empezar a valorarte como ser, como persona. Si de por sí ya traemos un historial, un bagaje dentro de nuestro ADN, ¿sí? La neurociencia ya se ha manifestado que obviamente, y digo, no necesitamos ser ni magos ni nada, sino simplemente cómo nuestros familiares somos parecidos a ellos, cómo somos muy parecidos al abuelo, el hijo tiene un hijo y ese hijo se parece al papá, o sea, al abuelo, y así se va haciendo. Imagínense, no, estamos arrastrando muchas cosas de generaciones pasadas, un historial cargando y luego le agregamos otras más, personas que las conocemos en la vida y queremos ser como ellas, y ahí es donde se pierde toda nuestra energía y no nos convertimos en esa persona maravillosa y hermosa que tienes que ser en el planeta, porque todos tenemos ese valor agregado. El problema es que se nos olvida. Ya que hay que definir que nuestras elecciones, pequeñas, grandes, te va en la vida. Es decir, nosotros, lo que tú hiciste en el pasado es el resultado de tu presente. Cuando te das cuenta con esa capacidad que te permite controlarte y te das cuenta de que tú eres el resultado del pasado, entonces empiezas a cambiar. Si ya dices, este presente no me gusta, pues tengo que cambiarlo, porque si este presente te gusta, sigue haciéndolo igual. Pero si no te gusta, cámbialo, porque el presente va a ser el pasado de tu futuro. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo primero que tenemos que empezar para el autocontrol es empezar a dejar de crear culpables. Es decir, es que mi papá no trabajó bien y no me dio el estudio, es que mi mamá me regañaba mucho y me traumó, o mi papá nunca me exigió nada, entonces también me daba todo, entonces pues la vida me va a dar todo y ya me doy cuenta de que no. Y empezamos
a echarle la culpa. Es más, le empezamos a echar la culpa hasta a nuestros amigos. Le empezamos a echar hasta al vecino, a los amigos, le echamos la culpa al gobierno. Es decir, le echamos la culpa hasta el tipo de sistema en donde estamos en este país. Hay problemas en el país y por eso estoy así. Yo estoy ahorita en Guatemala, hay un problema electoral. No, pues por eso nos va mal. No, no, el responsable de su vida eres tú y nada más que tú. Y es importante que empieces a darte cuenta de que eres el actor principal de una película que se llama Mi Vida, ¿sí? Así es. Tenemos que dejar de hacer que los acontecimientos externos nos manejen. Ese es el primer trabajo de autocontrol, ¿sí? Si tú empiezas a manejarte con ese autocontrol, tenemos que entender que esa es la primera base. No echarle la culpa a nadie, que yo soy el responsable de lo que me está pasando y yo sorpresa, que puedo cambiar, ¿sí? Y tenemos que entender que todos somos lo que pensamos. El ser humano es lo que sus pensamientos son. Es decir, lo que tú piensas, eso es lo que en eso te conviertes, ¿sí? Eso es muy, pero muy claro. Porque dice el refrán, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo te digo al contrario, dime cómo piensas y sabré en quién eres y en quién te convertirás. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a platicarme sobre tus pensamientos, yo sé en quién te vas a convertir, en quién eres y en quién te vas a convertir. Entonces, tenemos que entender de que tú eres lo que piensas. ¿No te gusta lo que estás pensando? ¿No te gusta cómo estás ahorita? Entonces checa tus pensamientos, porque los pensamientos atraen. Somos un imán, acuérdense. Nosotros como seres energéticos atraemos muchas cosas. Todo lo que nosotros está alrededor, nosotros lo atraemos. Entonces, empieza a cambiar tus pensamientos. Ya acuérdense sobre la reticulación activa. ¿Se acuerdan que la reticulación activa te dice que en lo que tú quieres ver, eso es lo que vas a ver siempre? Por eso de repente vas a comprar un carro, un tipo Jetta o un Volkswagen, o vas a comprar, no sé, un Honda, un Toyota, y empiezas a ver puros carros de esa marca y de lo que tú quieres comprar. Y dices, mira, todos quieren ese carro. No es cierto, lo que pasa es que tu reticulación activa está viendo nada más las cosas que tú quieres, ¿sí? Oye, mira, yo veo pura la gente con color violeta, mira, hoy se están vistiendo todos como yo. No, es que tú lo estás viendo, ¿sí? Pues así igual como eso, hay pensamientos recurrentes. Eso nos va creando nuestra vida y nuestra película. Esos pensamientos de que soy bueno, soy malo, soy experto, soy un inútil, soy un gran personaje, eso va creando en tu vida una relación magnética, electromagnética, que te vas atrayendo las cosas que tú quieres. Entonces, si en esto nos estamos basando, entonces hay que cambiar los pensamientos si ahorita tu película no te gusta. Es decir, si tu vida la consideras que no te gusta, que es miserable, que tienes problemas económicos, físicos, emocionales, mentales, o sea, entonces empieza a cambiar los pensamientos. Porque si no empiezas a cambiar tus pensamientos, sigues atrayendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Por eso vamos a hacer ejercicios de esa forma para que nosotros empecemos a traer pensamientos correctos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, solo tenemos que estar bien conscientes y estar atentos a los pensamientos. Es decir, cuando tengas un pensamiento negativo acerca de ti, cámbialo.
pero hay que estar atentos. Si no estás atento a lo que piensas, ¿cómo vas a saber si te estás tú boicoteando? ¿O cómo vas a saber si te estás agradeciendo? ¿O cómo te vas a sentir tú cuando alguien te esté hablando bien? ¿O cuando tú estás recibiendo pensamientos de otras personas o otras vibraciones o tus propios pensamientos? Hay que estar muy atento. Entonces, ¿te has preguntado qué piensas de ti? ¿Te agradaría estar con alguien como tú? Porque he escuchado gente que dice, ni yo me aguanto. ¿Cómo? Entonces quiere decir que imagínate si estás tú 365 días contigo, todos los días, 7 días a la semana, los 365, y no estás a gusto, imagínate cómo estás, qué estás pensando. Entonces, si es que no te gustas ni a ti mismo, pero quisieras gustarte, vamos a empezar a cambiar los pensamientos, porque somos lo que pensamos. Necesitamos reconocer que somos lo que pensamos. Y dentro de la autovaloración, todo radica en lo que creemos que somos. Todo radica en eso. Pero aquí influyó mucho todos los padres, tíos, abuelos, amigos de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado, toda esa gente, y lo digo siempre en secundaria, primaria y prepa, porque son cuando estamos mucho más absorbiendo ese tipo de las cosas que creemos que somos o que nos hacen creer. El padre muchas veces te dice, ay, tú no sirves para nada, entonces te lo empiezas a creer que no sirves para nada. Entonces cuando empiezas a hacer algo importante, el cerebro o tu subconsciente te dice, hey, acuérdate que nos dijeron que no servimos para nada. Entonces vamos a hacer algo para cumplir con esa ley que nos dieron. Entonces lo importante es primero empezar a cambiar lo que crees de ti misma, de ti mismo. ¿Y cómo empezamos a creer lo que somos? Hay muchas historias y la conté hace mucho sobre anillos o sobre carros que son famosos, a lo mejor ya muchos los conocen, pero son historias que nos dicen que tú no eres valorado hasta que alguien realmente te conozca como eres. Y para hacer eso, tú tienes que empezar a creerte que tú vales mucho. El problema es que tenemos que eliminar el no creo, el no me creo, el no merezco dentro de nuestra psique. Y eso es, pues, es otra plática, pero tenemos que entender a cómo empezar a desarrollar y desaparecer dentro de nuestra mente el no merezco, el no creo. No, es que eso es muy grande. No, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que eso no. ¿Cuándo me va a llegar eso? No, nunca. Eso tenemos que eliminar de la mente, de nuestra psique, de nuestro subconsciente. ¿Sí? También muchas personas, hay muchos ejemplos sobre el precio de un artículo, ¿verdad? Si tú ves un refresco, un agua de las que venden en cualquier supermercado, vale 36 botellas, valen alrededor de 90 pesos. Es decir, cada botella te sale como en 3 pesos. Pero esa misma botella la refrigeras y la mandas a un restaurante, ya no te vale 3 pesos, te vale 20 o te vale 30. Y si esa misma botella la llevas a un centro turístico, te vale el doble, 40 o 50 pesos. Y si a esa la llevas a un avión en un lugar muy elevado, muy lejos, te cuesta el triple. Ya estás pagando por una agua que valía 3 pesos, 30. Y si la tienes en el desierto, te pueden dar oro por ella. Tenemos que entender que valemos precisamente eso. Nada más necesitas estar en el lugar correcto.
Si ahorita en el lugar donde estás no te valoran y tú sabes y crees y empiezas a creer en ti y tienes que moverte, muévete. Todos valemos muchísimo. Nada más necesitamos movernos del lugar donde sí valoren. Pero lo primero que tienes que hacer es valorarte a ti misma o a ti mismo. Eso es algo importantísimo. Entonces, basadas en estas historias, ¿dónde te has colocado tú? ¿Dónde estás? ¿Vales lo de esa botella en el supermercado donde no ven, donde 36 botellas valen 3 pesos o estás en el desierto donde vales oro? ¿Dónde estás? Y sé sincera y sé sincero. ¿Dónde te colocas? ¿En el vulgo, en los demás o ya estás queriendo despertar? Desde ahí empiezas a cambiar el potencial mental. Es decir, desde ahí empiezas a generar ese cambio y esa mejora individual en tu persona. Es decir, empiezas a creer en ti. Tienes que saber dónde tu mente te ha colocado, es decir, dónde te colocas tú es donde tu mente dice que estás. Pero aquí es válido. ¿No estás a gusto? ¿No lo quieres? ¿No quieres estar ahí? Pues cámbialo. Así de fácil, así de sencillo es cambiarlo. Fácil. Cámbialo donde tu mente cree que has estado. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tú puedes cambiar esa realidad, te conviertes en co-creador de tu vida. O sea, es decir, empiezas a convertirte en Dios en acción. Es cuando empiezas ahora sí a darle valor a esa chispa divina que está dentro de ti, que es la que hace que te muevas, que es la que hace que estés experimentando, que es la que te da valor al cuerpo, al ser humano, ¿sí? Y entonces, basándonos en esto, tú tienes que saber si quieres estar ahí donde estás o te quieres mover o estás muy alejado de lo que quieres. Eso es lo importante dentro de lo que es el amor, el autocontrol y el autovalorarse. Y tenemos que empezar a tener el amor a sí misma, a sí mismo. Fíjense cómo vamos creciendo desde la autovaloración, primero el autocontrol, la valoración o la autovaloración y la posición en donde estás. ¿Qué tanto te valoras a ti misma, a ti mismo? Y siguiente es para aumentar todo eso. Si no te gustó todo lo que hemos estado viendo, bueno, empieza a cambiar y lo primero que tienes que cambiar es realmente saber qué tanto te amas, qué tanto te quieres, cuánto te quieres. ¿Cuántas veces no buscamos la aprobación de los demás, de nuestros amigos del barrio, de tus profesores, inclusive de tus padres? Siempre andamos buscando esa aprobación para que nos digan, ah, qué bien está hecho. Eso empiezas a determinar qué tanto valor te das y qué tanto amor tienes a ti misma o a ti mismo. Eso es algo muy importante porque muchas veces buscamos la aprobación de la pareja. Ah, es que no puedo decir eso porque él no quiere o a ella no le gusta que diga esto o no le gusta eso, entonces no lo hago. A ver, tienes que estar buscando aprobación. Ese es la primer punto que debes de estar manejando. ¿Qué tanto me amo si busco la aprobación de los demás? Ahora, no quiere decir con esto que vas a hacer cosas indebidas o no, cosas que a ti te gusten. Por ejemplo, conocí gente que le gustaba la música, le encantaba la música, pero sus padres eran físicos, matemáticos. Entonces, por agradarle a sus padres, por agradarle al círculo de físico-matemáticos donde estaba, esa persona se olvidó de la música y se convirtió en un físico matemático mediocre. Y la música se le olvidó, pudiéndose haber convertido
no solamente en músico, pues pudo haber sido un gran autor de libros, autor de canciones, etcétera. Y ha pasado también con médicos. No, es que somos médicos, toda la familia, tienes que ser médico. Papá, pero si yo no soy médico, yo quiero ser deportista. No, pues tienes que ser futbolista. No, tienes que ser doctor, pero tu mente te dice tienes que ser futbolista. Y se convierten en un Hugo Sánchez, ¿no? Que es médico y además es un gran futbolista. Así de eso, ese es el amor a ti misma, a ti mismo que tienes que buscar. ¿En qué basas tu valoración? En el amor que sientes hacia los demás. ¿Cómo basas la valoración del amor que sientes hacia los demás? ¿Cómo amas tú a los demás? ¿Te quieres a las personas o simplemente sabes que no? Yo soy una de las personas que no le gusta hablar con nadie, no me gusta hacer, no quiero tener conversación con nadie, no me gusta tener contacto visual, no me gusta tener contacto físico. Hey, ese es el secreto de cuánto te amas. Porque no necesariamente porque te juntes con alguien, es que me va a pegar su energía y no quiero. No, espérame. ¿Qué tanto estás, tienes de amor hacia dar hacia los demás? Cuando tú no te amas a ti mismo, imagínese, o a ti misma, ¿cómo puedes amar a los demás? Es imposible que tú ames a los demás y a ti no te quieras. Cuando sucede eso, empiezan los problemas físicos. Los problemas, las enfermedades se presentan a temprana edad. Cuando uno quiere estar buscando la aprobación de las personas, pero no te has aprobado a ti misma o a ti mismo. ¿Sí? Entonces, primero para utilizar el poder mental y una de las herramientas del poder mental es ir eliminando todos esos acuerdos que tenías con los demás. Es decir, ¿cuáles son esos acuerdos? Nosotros intrínsecamente, todos los seres humanos estamos generando acuerdos, los que vamos generando conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando la vida. Es decir, los que son católicos o los que somos católicos tenemos un acuerdo que el Papa es la mayor autoridad en la iglesia. Entonces hay un respeto intrínseco, ¿sí? Ese es un acuerdo que vas haciendo. O si somos cristianos, pentecosteses, y el pastor que está dando nuestras pláticas o lo está dando las pláticas, ya empieza a haber un acuerdo, que a él lo respetas, a él lo tienes en un grado alto. Igual, dentro de las instituciones como la GFU, hay grados. Entonces, automáticamente tienes más grado y empiezas a tenerle más respeto por ese grado. Esos son acuerdos intrínsecos, pero no tienen valor más que el valor que tú le des. ¿Sí? Porque si tú ves al Papa, ¿sí? Y yo soy católico, o veo al Dalai Lama y soy Lama, si veo al Papa, pues es una persona normal. Pero si veo al Dalai Lama, se le inclino, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Esos son los acuerdos. Entonces, lo primero que tenemos que ir haciendo es verificar cuáles acuerdos tenemos para empezar a valorarnos a nosotras mismas, es decir, para empezar a saber qué amor tengo hacia mí. Es decir, para poder utilizar ese poder mental necesitamos eliminar los acuerdos. ¿Sí? ¿Cómo es eliminar los acuerdos que no te convienen? Ejemplo, tú era un amigo de hace 20 años, él era el guía de no sé dónde, entonces hay un acuerdo que siempre lo voy a tener, siempre va a estar arriba de mí porque no lo puedo rebasar, me mido con él. No, hay que eliminar todo ese tipo de acuerdos que no son necesarios, ¿sí? ¿Por qué eliminamos esos acuerdos? Porque esos acuerdos nos obligan a someternos y a cerrar el amor por nosotros mismas, por nosotros mismos.
Porque para empezar a amarte, tienes que amarte simple y solamente porque estás en el planeta. Miren, para estar aquí, muchos millones compitieron para estar aquí y ya usted está. Ya con eso, usted debe de saber, debe valorar la vida, debe saber que es una persona especial, que es una persona que se tiene que amar. Es casi un deber amarse por estar aquí, porque no cualquiera está. Dentro de esos intentos de su papá y su mamá, fueron millones, millones de espermas y nada más uno, usted. Y con eso tiene usted que darse ese amor por estar aquí. Y el amor por la vida es la siguiente parte, pero primero es amarse nada más por haber despertado en este planeta. Entonces, ese es un punto muy importante para empezar a amarnos. Y lo siguiente, también para poder usar nuestro poder mental, tenemos que eliminar los sentimientos y los resentimientos. Es decir, cuando uno tiene un sentimiento y se dobla, por eso se llama resentimiento. Y es un resentimiento porque otros no nos quieran, o porque otros no nos valoren, o porque otros no quieran estar con nosotros. Eso tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros tenemos que eliminar esos sentimientos y se hacen resentimientos, es decir, nos duele porque otros no nos quieren. Eso lo tenemos que ir eliminando. ¿Y cómo dices, oye, Carlos, y cómo elimino esos sentimientos? Pues recordando lo que usted es. Si usted recuerda que es único e irrepetible en el planeta, que su vida depende de usted misma, de usted mismo, que usted se convierte, óigalo bien, en el actor principal de su vida, entonces tiene que entender que esos sentimientos, esos resentimientos les van a dar risa. Si no me quieres es bronca tuya. Ahorita tenemos un problema enorme del amor a sí mismo porque los padres quieren a fuerzas que los hijos los amen. Me tienen que amar mis hijos. ¿Por qué? Porque me tienen que amar. No, no es necesario. Con que usted se ame a sí misma o a sí mismo es suficiente. Por eso estamos ahorita en como estamos con los jóvenes. Necesitamos entender que tenemos que amarnos nosotros. ¿Y cómo? Simplemente recordarnos quiénes somos. Recuérdese quién es. Y eso le va a quitar muchos sentimientos y resentimientos de su cabeza. Y lo más importante, tenemos que eliminar un resentimiento que tenemos a nosotras mismas, a nosotros mismos. No nos amamos. Sabes que nosotros estamos hay mucha gente, fíjese, hay mucha gente que está enojada consigo misma. ¿Por qué cree? Porque no se quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces tiene resentimiento hacia sí misma porque no se quiere. Fíjese el laberinto que traemos dentro de la mente. O sea, no se ha dado cuenta de por qué, oye, siempre estoy molesta, siempre estoy enojada, siempre estoy enojado. ¿Por qué sucede eso? Bien sencillo, muy sencillo, porque no me amo y estoy sentido conmigo misma, conmigo mismo, porque yo me doy cuenta inconscientemente es esto, que no me amo y por eso ando enojado con el mundo. Por eso en las mañanas alguien se atraviesa y ya se la estoy rayando. Si alguien me mojó los zapatos, ya casi se la rayo, casi lo quiero golpear. ¿Por qué? Porque realmente estoy resentido conmigo misma. Y el trabajo principal para utilizar mi poder mental es empezar a eliminar esos resentimientos y que es lo mejor que lo pudimos hacer o es lo mejor que lo estamos haciendo. Y tenemos que ir eliminando ese resentimiento de amarnos a nosotros mismos. Y la pregunta principal, ahorita dijimos, ¿hasta dónde te amas? A ti misma, a ti mismo. Es decir, ¿eres capaz de perdonarte la peor atrocidad que hayas hecho o que hiciste?
Esa es una confesión personal, individual, y no necesita decírselo a nadie, no necesita decirlo en público, no necesita nada más decir y reconocerlo. Oye, oye, es que hice esa tontería. Bueno, perdónate, ni modo, ya lo hice. Es que, fíjense, mucha gente, había una persona que decía que tenía, no sé, había hecho algo terrible, terrible. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de terrible? Le pregunté. ¿Por qué no te has perdonado? ¿Sabes qué? Es que me gusta una persona que es casada. Hijo eso. Oh, esa era su peor atrocidad. Por favor, eso no es nada malo, pero claro, cada quien tiene los niveles de responsabilidad o los niveles de pecado, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Acuérdense, el pecado es el daño hacia nosotros mismas, a nosotros mismos. Entonces, esa escala de atrocidad para alguien, eso no es nada, porque simplemente, oye, pues nada más me gusta y ya. O sabes qué, estoy, es que estoy envidiando mucho una casa que es de un familiar y la verdad, no sabes cómo me corroe. Esa es tu atrocidad. No, por favor, perdónate, no pasa nada. Si no, algunos, es que mato animales o es que como carne, perdónate, empieza a perdonarte porque de ahí tu potencial puede seguir creciendo, si no ahí te vas a estar estacionado, ¿sí? Y es importante hacer estas confesiones constantemente. ¿Para qué? Para que te vayas liberando. Y esas, ahorita, esto no se les vaya a olvidar, porque esto de las cosas atroces que tú crees que haces, esas están en tu cerebro, están en tu cuerpo, están en todo tu sistema, en todas tus células. Entonces ahorita vamos a hacer ese ejercicio para eliminar precisamente todo ese tipo de atrocidades que traes y que no son, cómo irlas sacando. Y saben que salen con la respiración, salen con el silencio. El problema es que no lo hacemos. Y eso lo vamos a practicar hoy. Bueno, realmente nos vamos a tener que quedar aquí porque ya son las 9. Con esto termino la primera parte, lo voy a terminar y quedamos para la siguiente, el siguiente jueves, el resto de esto, ¿sí? Empezamos primero también con el aceptarse. Acéptate es lo más importante, es aceptarte como eres y después mejoras. Es decir, no puedes creer lo que no eres y mejorar, porque después vas a mejorar algo que no existe. Entonces es importante, ¿sí? Que además de aceptarte como eres, o sea, acuérdense, ahorita estuvimos hablando de la mente, ¿sí? Que tenemos que aceptarnos lo que pensamos, las cosas atroces, todas las tenemos que aceptarnos primero, porque esa es la base, ¿sí? Porque si tú estás pensando, es que yo soy una persona así y así y así, y realmente eres una persona que está acá, así y así, entonces cuando quieras mejorar tu potencial cerebral o tu potencial mental, pues no vas a poder ejercer acá porque estás aquí. Entonces, primero tenemos que ser sinceras y sinceros y no necesitan platicarle a nadie, usted misma, usted mismo. Ese es trabajo individual. Pero además de la mente, tenemos que aceptarnos lo que vemos. Decía mi maestro, el maestro José Marchel, venerable Satajat, decía, todo esto es una realidad. Es decir, lo que tocas. La realidad es lo que tú tocas, lo que ves, pero no es la verdad, pero es nuestra realidad. Entonces, nuestra realidad es lo que vemos cuando abrimos nuestra ventana y vemos el sol, vemos
el nacer el sol, el atardecer, el ver un espejo y verte, eso es lo que tú eres, te tienes que aceptar. Es decir, además de tu mente, el cuerpo físico es lo que tienes que aceptarte, como estés. Es decir, te tienes que empezar a amar como estás. Claro, hay que buscar ser sanos, lo más saludable posible. Es decir, tenemos que buscar el mejoramiento continuo del cuerpo, porque entre más mejoramiento del cuerpo busques, mejor será el aprovechamiento de tu mente, ¿sí? Acuérdense, estamos trabajando ahorita en nuestro cuerpo, estamos hablando sobre el cuerpo mental, nuestro potencial mental. Pero para brincar a esa parte, tenemos que amarnos y tenemos que amarnos como estamos. Pero si queremos potenciar nuestra mente, tenemos que buscar ser lo más saludable posible. Y no estoy hablando de que te tienes que convertir en ovo lácteo vegetariano, vegano, o crudivegano. No, simplemente buscar empezar a mejorar tu salud física. Empezar a hacer ejercicio, dormir lo suficiente, empezar a capacitarte, a aprender, empezar a comer lo más saludable posible. Y también tenemos que entender que si nuestro abdomen es prominente, es grande, no es malo. Simplemente tiene un significado en la metafísica. Alguien gordito así, es que tiene tanto amor que quiere protegerlo. Entonces protege de tantas, de las cosas que ve afuera. Entonces el cuerpo automáticamente se protege. ¿Y cómo proteges esa batería que tienes precisamente en nuestro plexo? Precisamente con grasa y empiezas a engordar, es natural. Cuando empiezas a valorarte y a saber lo que vales y tener esa creencia de que tú lo mereces, que tú sabes, que tú eres, empiezas a bajar de peso automáticamente. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que yo les digo es, se tienen que aceptar, nos tenemos que aceptar como somos. Si eres moreno, si eres flaco, si eres gordo, si eres chaparro, si eres alto. Yo he preguntado, he estado con modelos profesionales guapísimas, hermosísimas, y se sienten que no están tan bonitas. Y les pregunto, ¿por qué? Es que el dedo chiquito, Carlos, tiene un defecto que es, oh, si no me lo dicen, ni siquiera me doy cuenta. Otros, mujeres hermosas, es que el meñique lo tengo desviado y por eso se sienten mal. Sí, es decir, la autovaloración no es lo que eres, sino lo que tú estás viendo, lo que tú estás creyendo. Entonces es importante eso de aceptarnos. También, obviamente, todo eso del abdomen, las manchas en la cara o marcas que tienes en la cara o en las manos o en los brazos, ya lo hablamos hace la semana pasada sobre las cicatrices, son cosas que no quieres olvidar. No vimos los significados de realmente si tienes una herida en un brazo, ¿qué quiere decir? Si tienes una herida en el pecho izquierdo, ¿qué quiere decir? Todo tiene su significado. No lo hicimos porque nomás tenemos una hora, no podemos hablar. De hecho, ya estamos fuera del horario de nosotros. Pero todas esas cosas que tienes en la cara, las cicatrices, las marcas en las manos, en el cuerpo, en el pecho, en las piernas, en la pompa, donde tengas, te tienes que aceptar porque son marcas o situaciones que no quieres olvidar, que no quiere olvidar tu cuerpo. Son situaciones que ahí las traes en la mente y no las puedes quitar y no las vas a eliminar porque ahí las traes. Entonces también tienes que aceptarte como eres, ¿sí? También si tú te empiezas a amar tal cual eres, en tu mente y en tu cuerpo, fíjense, los dos, el cuerpo y la mente, unidos, ¿qué creen? Se convierten en la llave para entrar directamente al plano espiritual. O sea, realmente a conocer la verdad.
las cosas importantes del espíritu, es decir, las cosas más y más reales. Es decir, porque si tú empiezas a armonizar mente y cuerpo, se armonizan esos dos y se convierten en esa llave que sirve precisamente para que el espíritu se abra y hacer los tres en uno, las tres personas en un solo ser. Ese es el secreto de cuando empiezas a armonizar el cuerpo y la mente. Por eso cuando empiezas a hacer yoga y le empiezas a agarrar el gusto, lo que está haciendo la yoga es empezar a sincronizar mente y cuerpo. Y eso abre una expectativa tremenda que te hace sentir mucha paz. Es la conexión con lo divino. Entonces, solo empezará a cambiar tu vida cuando tú estás consciente de lo que eres y lo que observas, ¿sí? Y cuando tú tengas esa alineación de la mente y el cuerpo, vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Empieza a cambiar y lo vas a ir observando, pero hay que estar atentas y atentos, ¿sí? Con esto termino lo que es la primera parte porque ya son las 9:05 y